Te damos gracias por este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a continuar. El capítulo 2 es un capítulo tremendo, donde nos habla Pablo de la humildad que mostró nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 2 de Filipenses, donde Pablo trata de la humildad. Bueno, realmente el capítulo 1 termina con el llamado de Pablo a la unidad, y hemos dedicado prácticamente, la parte final del versículo 27 al 30, creo que lo hemos visto ya en 2 o 3 domingos, pero en el último domingo hablamos de que Pablo hace un llamado a la unidad y nos enseña de que es necesario estar unidos para poder proclamar el Evangelio, para poder ser efectivos. ¿Por qué? Porque la unidad muestra de que Jesús realmente es el enviado del Padre y que Jesús es nuestro Salvador y que el Padre nos ha amado a nosotros como amó a Jesucristo. Eso lo leímos en el Evangelio de San Juan. La unidad nos hace efectivos en el testimonio de Cristo en el mundo y tenemos que tener unidad. Entonces Pablo en el capítulo 1, versículo 27, voy a repetir los versículos. Pablo dice: solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de una manera apropiada a ese Evangelio poderoso que tiene capacidad de transformarnos y fortalecernos y darnos vida y hacer de nosotros nuevas criaturas. Tenemos una naturaleza que tiende al pecado, pero ya no somos esclavos de ella. Un pez muerto es llevado por la corriente hacia abajo, pero un pez vivo lucha contra la corriente, nada contra la corriente. Y el Evangelio nos da el poder de caminar contra la corriente, de no dejarnos llevar por instintos pecadores, sino dejarnos llevar por el Espíritu de vida. Entonces Pablo nos dice: comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y cuando dice una manera digna, aquí también se refiere a valientes. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae persecución, el Evangelio requiere sacrificio, el Evangelio trae dificultades por el mismo Evangelio. Entonces Pablo dice: comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de manera de que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, independiente si yo estoy ahí. Y ya lo he dicho antes, cuando yo salgo de viaje, muchos dejan de venir a la iglesia. Y le doy gracias a Dios por los que siguen viniendo. ¿Por qué? Porque ellos entienden de que esté Pablo o no esté Pablo en Filipos, la iglesia se sigue reuniendo. Esté Jaime o no esté Jaime en la congregación, la iglesia entiende que a quien venimos a adorar es a Jesucristo. No a que el pastor nos vea, y si el pastor no nos ve ya no estoy ahí porque el pastor no me da una palmadita en el brazo. Entendemos que a quien estamos buscando es al Señor Jesús. Entonces Pablo dice: comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de manera que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que estás firmes en un mismo espíritu, firmes, inmovibles ante la lucha, ante los ataques del enemigo, ante las tentaciones que nos tira Satanás. Firmes en un mismo espíritu, con un mismo propósito, el de glorificar a Jesús, con un mismo amor. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto de Dios. Es decir, van a haber adversarios. Jesucristo tuvo adversarios, y nosotros no somos más que nuestro Maestro. Si tuvo nuestro Señor Jesús persecución, nosotros vamos a ser perseguidos si realmente seguimos a Jesús, porque el mundo rechazó a Jesús. Entonces los que son del mundo nos van a rechazar a nosotros, pero hay algunos escogidos dentro del mundo que Jesús ha venido a traer y nos está usando a nosotros como embajadores para llamarlos a que vengan al reino de los cielos. Entonces Pablo dice: porque sufriendo, Pablo dice, a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir en Él, sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Es decir, ese conflicto, ese sufrimiento que le tocó a Pablo fue azotado allá en Filipos. Y dice: ahora ustedes están sufriendo ese conflicto que vieron en mí, porque en Macedonia las iglesias estaban sufriendo persecución. En Filipos Pablo sufrió, pero también la iglesia estaba sufriendo. Entonces dice: ustedes están sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo estaba en cadenas. Entonces vemos que Pablo está hablando de la unidad para poder hacer frente, no amedrentarse ante los adversarios, para poder ser efectivos
en proclamar el Evangelio. Entonces el capítulo 2, versículo 1 en adelante, Pablo sigue hablando de esa unidad. Y luego nos dice de que esa unidad es imposible si no tenemos humildad, y tenemos que tener la humildad, y esa humildad tenemos un ejemplo que es Jesucristo. Pablo dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced mi gozo completo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces Pablo dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, guardando el mismo amor, teniendo un mismo espíritu, dedicados al mismo propósito. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si hay algún estímulo en Cristo, me llamó la atención cuando me fui al griego, pero me fui al griego porque me llamó la atención que en inglés aparecen distintas palabras a la palabra estímulo en español. La New King James Version dice, si hay algún, if there is any consolation in Christ, consolación. Me pareció un poco distinto a estímulo. Entonces me fui a otras traducciones. La New American Standard dice, if there is any encouragement in Christ, encouragement. Y eso me causó curiosidad, me fui al griego. Y mi sorpresa es que en el griego la palabra usada por estímulo es paráclesis. De ahí viene la palabra paracletos, el Espíritu Santo, el paracletos. Me llamó la atención. ¿Por qué? Está asociando a parácletos, estímulo. La palabra es estímulo, pero quiero expandirla, porque es más que eso. Y hace referencia a Cristo. Entonces la palabra paraclesis, de donde viene la palabra paracletos, el Espíritu Santo, el significado es el llamar, el calling near, summons someone for help, el llamar a alguien que venga a la par tuya para ayudarte, para asistirte, o llamar a alguien que venga a darte ánimo o a defenderte ante una corte, ante un juicio, alguien que viene también a rogarte, como cuando estás haciendo ejercicio y tienes a alguien, un entrenador que te échale ganas, no desistas, sigue adelante. Entonces esa palabra la relaciona a Cristo y me llamó mucho la atención, y lo repito ya varias veces, porque siempre he pensado en Jesús el Parácletos, en el Espíritu Santo el Parácletos, pero nunca había pensado en Jesús como Parácletos. Pero realmente en Juan 14, 16, 17, Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero mira lo que dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Y la palabra otro es alos, que quiere decir otro de la misma categoría. Es como cuando tú dices, hombre, eso de andar en carreta es medio lento, necesito otro medio de transporte. Entonces otro no quiere decir otra carreta más bonita, sino un carro o un avión. Pero alos quiere decir otro del mismo tipo. Decís, ok, tengo un carro, un Toyota, me voy a comprar otro igual. Te compras tal vez otro Toyota un poquito distinto el modelo, pero lo mismo. Ese alos acá quiere decir otro del mismo tipo. Entonces está llamándole otro parácletos. Entonces el parácletos, que es el Espíritu Santo, vemos que es otro parácletos como Jesús. Jesús es un parácletos. Es alguien que cuando estaba en medio de nosotros visiblemente, estaba ahí guiando a los discípulos, estaba dándoles ánimo, estaba guardándolos, estaba advirtiéndoles, estaba protegiéndolos, estaba cuidándolos. Y eso es lo que es nuestro Señor. Entonces Pablo dice si hay algún paraclesis en Cristo, es decir, si hay alguna consolación,
¿Hay alguna consolación en Cristo? ¿Hay algún estímulo en Cristo? Claro que sí, si Él es un consolador. Él estuvo como un consolador, y no solo eso, Él dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces Jesús está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿va a haber estímulo en Cristo? ¿Va a haber aliento en Cristo? ¿Va a haber bálsamo en Cristo? ¿Podemos decir amén? ¿Va a haber consuelo en Cristo? ¿Va a haber sosiego en Cristo? ¿Va a haber apaciguamiento en Cristo? ¿Va a haber alivio? ¿Va a haber descanso? ¿Va a haber aquietamiento? Si Él es el Parácletos también. Claro que sí. En Él hay estímulo, en Él hay consuelo. ¿Para qué? ¿Sabes qué pasa cuando un perro está herido? No te le acercas muchas veces porque está herido. Se pone ahí. Un animal herido es muy difícil acercársele. Y muchas veces si nosotros no venimos a Jesús, así estamos. Y no hay unidad, porque por cualquier cosa saltamos. Pues estamos heridos, no hemos sido sanados. Tenemos que venir al Parácletos, tenemos que venir a Jesús para que sane nuestros corazones, aquiete nuestros corazones, porque eso es importante para la unidad. Porque si tenemos tormenta internamente, es muy fácil que seamos instrumentos de tormenta dentro de la iglesia. ¿Podemos decir amén? Tenemos que tener paz interna para que haya paz externa. Para que haya paz dentro de la iglesia, tenemos que experimentarla nosotros mismos. Si nosotros estamos como un volcán en erupción, hermano, no vas a tener paz con los demás. Entonces Pablo dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Y la palabra ahí es confort, consolación, una vez más, bálsamo. ¿Va a haber consuelo de amor? Dios es amor, ¿no crees tú? Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios es amor. Entonces, si venimos a Dios, si estamos permaneciendo en Jesucristo, que nos ama y dio su vida por nosotros, ¿cómo no vamos a experimentar el amor de Jesús y podemos compartir ese amor a otros? Y sabes que el amor no divide, el amor une. El amor no mira los defectos, sí los mira, pero no los toma en cuenta, sino que los mira no para compartírselos a otros, sino para orar por las personas y no para criticarlas y calumniarlas. Sea algún consuelo de amor, sea alguna comunión del Espíritu. Dios nos ha enviado el Espíritu Santo, Jesús nos envió el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos comunión con el Espíritu Santo, ¿crees que el Espíritu Santo quiere unidad en la iglesia o no? Quiere unidad. Y si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, voy a tener comunión contigo. Pero si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, ¿quién está influenciando mi mente y mi corazón? El mundo y Satanás y mi naturaleza pecadora. ¿Y sabes qué? El mundo logra unidad. Mira el relajo que hay. Satanás trae unidad, divide. Y la carne, nuestra naturaleza pecadora, si tú dejas que tu carne actúe como quiere, ¿tú crees que va a haber unidad en la iglesia? No, mi hermano. Somos egoístas por naturaleza. Y Pablo habla sobre eso posteriormente. Entonces, si hay alguna comunión en el Espíritu, pero ¿cómo vamos a tener comunión del Espíritu si no nos enfocamos en la palabra de Dios? Jesús en la oración sacerdotal dijo, Padre, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces nuestra comunión con Dios y con el Espíritu Santo se alimenta a través de la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, al meditar en la palabra de Dios, yo estoy teniendo comunión con Dios. Estoy teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y al tener esa comunión con el Espíritu Santo, es más fácil que yo sea un instrumento de unidad y no un instrumento de división. Y Pablo dice, si hay algún afecto y compasión. Y la palabra ahí, esplagnon, quiere decir vísceras, los intestinos, los riñones, el hígado, el corazón. Porque en la cultura
de ese tiempo y sobre todo en la cultura hebrea, las vísceras eran un símbolo del centro del afecto tierno, de la amabilidad, de la compasión, de la benevolencia, de la misericordia. Pablo dice, si hay algún afecto y compasión, alguna traducción lo traduce mercy, misericordia. Bueno, si estamos unidos a Cristo, vamos a tener compasión y misericordia a otros, porque Dios es un Dios de misericordia. Y eso lo leemos. Es interesante, en 2 Corintios 1:3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces nosotros debemos de venir al Padre, porque Él es Padre de misericordia y Él es Dios de toda consolación. Tú no vienes a Dios porque entiendes cómo te va a consolar. Yo no entiendo cómo, pero sé que me va a consolar. Entonces tú vienes a Dios porque Él es el consolador. Tú vienes a Dios porque necesitas misericordia. Necesitamos misericordia porque no somos perfectos. Fallamos. Y porque fallamos necesitamos misericordia, pero Satanás te hace pensar que porque tú fallas te tienes que alejar de Dios porque eres inmundo. Al contrario, Jesús derramó su sangre por los inmundos, por tú y por mí. Lo que el Señor quiere es que vengas a Él para que Él te lave y Él te sane. En el Antiguo Testamento, Dios le revela su nombre a Moisés en el monte Sinaí. Le dice, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Qué lindo nuestro Dios. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Entonces, hallamos afecto y compasión. Y lo que pasa es que cuando hemos recibido compasión, cuando hemos recibido misericordia y nos damos cuenta que no somos lo que quisiéramos ser, pero somos imperfectos y fallamos, vamos a tener misericordia con los que fallan. Porque nos damos cuenta que ellos fallan, pero nosotros hemos fallado. Y nos damos cuenta, entonces tendremos compasión de otros. Y eso es bien importante para la unidad. Porque ¿sabes qué? Si tú te crees tan recto, cuando alguien falla dentro de la iglesia, cuando alguien no te trata como tú esperarías que te tratara, le caes encima. Y eso provoca división, eso no provoca unidad. La unidad ocurre cuando hay misericordia, cuando hay tolerancia, cuando hay amor y cuando nosotros mismos hemos experimentado la sanidad del Señor. Pero cuando estás todo lleno de heridas, cualquier gotita de limón te hace pegar un gran salto. Pero cuando has sanado, te echan limón y no hay problema, porque estás sanado, tu carne no está al vivo. Y necesitamos esa sanidad del Señor. Entonces Pablo está hablando de eso. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. Vemos el sentido de unidad. Hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Está hablando de unidad. Ahora vemos que Pablo dice hacer completo mi gozo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la iglesia está dividida, ¿qué le causaba a Pablo? Dolor. Le causaba tristeza. Y cuando hay división en un hogar, ¿qué le pasa a un padre o a una madre cuando ve a sus hijos divididos entre ellos? Les rompe el corazón. Y cuando en la iglesia hay división y conflicto y murmuración y quejas, ¿qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia? ¿Y qué le pasa a uno de pastor cuando ve en la iglesia que hay conflicto? Te rompe el corazón. Pablo está hablando, hacer completo mi gozo siendo del mismo sentir. Y la palabra ahí la traduce la New King James Version, like-minded. Of the same mind lo traduce la English Standard Version. Teniendo la misma manera de pensar. Es decir, no quiere decir de que seamos idénticos y que tengamos los mismos gustos, pero que tenemos una disposición
mental armoniosa, no conflictiva, no una actitud discrepante. Hay personas que les gusta discrepar por discrepar. ¿Te has dado cuenta? ¿O nunca se han fijado? A veces estás en una reunión con alguien y siempre a veces encuentras que hay una persona que siempre tiene que llevar la contraria. Siempre tiene que llevar la contraria, siempre tiene que ver que eso no es así, que eso tiene que ser de otra manera. ¿Por qué? Muchas veces quieren sobresalir, muchas veces quieren controlar, tienen un motivo debajo de la mesa, que es ser notado o controlar la situación. La división, la murmuración, el espíritu quejumbroso y conflictivo marchitan el gozo. Y Pablo dice, sean del mismo sentir, conservando un mismo amor. Y la palabra ahí es ágape, es un amor a Dios, conservando ese amor a Dios. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Que Jesús sea exaltado. ¿Qué es lo que buscamos? Amar a nuestros hermanos. Si nosotros queremos amar a nuestros hermanos, y eso es lo que todos tenemos en mente, es mucho más fácil la unidad. Pero si lo que yo estoy buscando es que me ministren a mí, y es lo único que veo, no me trataron como deberían de tratar, y tú no piensas en servir a otros, tú estás demandando que te traten a ti como que eres el rey de reyes, pues vas a traer conflicto, y vas a ser causa de conflicto, porque nunca vas a estar satisfecho. Conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Y la palabra ahí es, la New King James Version la traduce being of one accord. La English Standard Version, being in full accord. O sea, estar, me llama la atención, la palabra es sukhos. La palabra viene de sun, que quiere decir juntos, unidos, a la par. Y sukhos, de ahí viene la palabra psique, psicología, la mente, el alma. Lo que quiere decir es estar mentalmente en la misma cosa. No estar divididos. Es como tocar instrumentos de música, varias personas, pero que no sea disonante, que estén en armonía, van en armonía. Y de eso se trata, de estar en armonía. Dedicados a un mismo propósito. La traducción realmente es one mind, de una mente. En el griego es one mind, una mente. Una manera de pensar, viene de la palabra eis y froneo. Eis es el número 1 y froneo es pensar. O sea, teniendo el mismo pensar, un mismo propósito. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de estar acá? Eso es bien importante. ¿Por qué estamos acá como congregación? ¿Por qué estamos acá como iglesia? Estamos acá como iglesia para aprender la palabra de Dios. Estamos acá como iglesia para adorar al Señor Jesucristo. Estamos acá como iglesia para mostrar amor a nuestros hermanos. Estamos acá como iglesia para animarnos unos a otros. Estamos acá como iglesia para ministrarle a los pequeños, que conozcan la palabra de Dios. Estamos acá como iglesia porque nos necesitamos unos a otros. Necesitamos el amor de Dios a través de los hermanos. Y es en ese amor que somos refrescados en medio de las luchas. Entender ese propósito. ¿Cuál es el propósito de algunas personas? Hace poco vino alguien con otro propósito. Vino alguien con el propósito de venir y mirar las cosas en la iglesia y empezar a darle versículos a las personas criticando. Se le acercó a nuestra hermana Margarita y le dio un papelito que decía: las canas son una gloria para los ancianos. Lo que le estaba diciendo es: no te pintes el cabello. Eso es lo que le estaba diciendo, literalmente. Y después vino con otro a darle conflicto porque eran mujeres que andaban pantalón. Le decía que había que vestirse como mujer, no como hombre. Y después vino aquí y me quería hablar a mí y darme un mensaje de Dios. Y que quería testigo. Le dije: fabuloso. Y tráyame a Chava. Chava, ven tú como testigo. Y ya me empezó a dar el mensaje. Y que si no lo oía me iba a ir al infierno. Pero bueno, venía con ese propósito. La próxima vez que lo vea lo voy a parar. ¿Por qué? Porque no viene con un propósito bueno. Viene con doctrina equivocada. Le dije: es un problema porque Pablo tampoco usó pantalones, usó túnica, le dije. Así que pobrecito, Pablo tampoco la hizo.
Y si yo vengo con túnica, creo que me van a sacar de la iglesia la próxima vez. Entonces hay que entender las cosas y la gente está confundida. Entonces, volviendo al tema, Pablo dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Vamos a repetir eso, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Pablo dice nada. Ahí todos somos culpables porque algo hemos hecho por egoísmo. ¿Cierto o no? Hemos hecho cosas por egoísmo, pero Pablo nos dice, eso no es la manera de vivir. Nada hagáis por egoísmo. Nada hagáis por egoísmo. Y la palabra egoísmo, egocentrismo, ¿qué quiere decir? Ego, el yo, hacerse el centro de todo, poniendo los intereses de uno sobre los demás. No quiere decir de que no te preocupes por comer, ni dormir, ni descansar, ni tener un tiempo de esparcimiento. Es necesario. Tú no puedes funcionar si no comes. Tú no puedes funcionar si no duermes. Y si la gente demanda de ti tanto y tú dices, bueno, tengo que servirles y para servirles no voy a dormir por 5 semanas, estás loco, no vas a poder servir. Tú tienes que comer, tienes que disfrutar, tienes que descansar, tienes que tener esparcimiento. Eso es necesario para poder estar psicológicamente, emocionalmente, físicamente sano y estable para poder servir a otros. Pero eso es muy distinto a vivir para simplemente los placeres y ser un party animal. ¿Sí me explico? Ser un animal de que lo único que piensa es placeres y vivir para uno mismo. Eso es muy distinto. Cuando tomamos una decisión, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué buscamos? ¿A quién queremos beneficiar? ¿A quién tenemos en mente? ¿Al yo? ¿Al mí? ¿O a otros? Y eso es importante. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes qué? Esa es una obra del Espíritu Santo. Eso no lo hace la carne. Yo recuerdo, antes de venir a Cristo, mi hermano, yo hacía cosas de servirte, pero ni loco. Pero ahora no, ahora mi vida es en servicio a otros, pero es el Espíritu Santo que cambia. A veces uno dice, bueno, ¿qué necesito para salvarme? Recibir a Cristo, pero no sabe lo que es recibir a Cristo y por eso no has cambiado, porque no lo has recibido. Cuando lo recibes hay un cambio. Cuando lo recibes, el Espíritu Santo cambia tu corazón, te da amor para los hermanos y cambia tu perspectiva de la vida. Y en vez de ponerte tú en el centro, te das cuenta que hay uno que merece estar en el centro y es Jesucristo. Y buscas que Él sea honrado y Él pone amor en tu corazón para servir a otros. Eso es lo que hace el Señor. Entonces Pablo dice, nada hagáis por egoísmo. Y la palabra egoísmo me llama la atención, que la traducción de la New King James Version, la New International Version y la English Standard Version la traducen selfish ambition, ambición egoísta. La New American Standard la traduce selfishness, egoísmo, pero la King James Version la traduce strife. Me llamó la atención. Para la palabra strife quiere decir contienda, disensión, tensión en la relación, discordia. Me fui al griego porque vi esa diferencia y la palabra eritheia quiere decir strife, discordia, contención. Y el uso bíblico de esta palabra en el Nuevo Testamento es el deseo de ponerte arriba de otros. Es una actitud partidista y divisiva que no le importa usar métodos bajos, aún la intriga para lograr tus propios propósitos. Es una ambición personal, rivalidad en su lucha por glorificar y agradar el yo.
Y la verdad es que el egoísmo, al ponerte tú por encima de los intereses de otros, tú vas a causar división, tú vas a causar frustración en otras personas, tú vas a causar problemas. Pero cuando en vez de tener una actitud egoísta, tú eres otrocéntrico, eres de bendición, porque estás pensando en el bien de la congregación. Y eso es muy importante en los que servimos. Los que servimos, cuando tomamos decisiones, estamos pensando qué le conviene a la congregación. Cuando tomamos decisiones, se va a hacer el evento tal fecha, tal hora, no estamos pensando, bueno, ¿a qué hora me conviene a mí? ¿A qué hora le conviene a la congregación, al pueblo de Dios? Cuando tomamos decisiones y estamos sirviendo, no nos ponemos a nosotros, bueno, ¿cuándo me sale conveniente a mí? No, ¿cuándo le conviene a la gente a que estoy sirviendo? La palabra vanagloria es traducida conceit, vain conceit, empty conceit en inglés, en las distintas traducciones. La palabra quiere decir engreimiento, presunción. Y encontré una pila de sinónimos para esa palabra. Y me imagino que la vanagloria es bien común dentro de nosotros, ¿verdad? Y la palabra es engreimiento, presunción, vanidad, jactancia vana, envanecimiento, altivez, un sentido de importancia falso, arrogancia, admiración de sí mismo, narcisismo, endiosamiento, petulancia. Oswald Chambers dijo, egotismo es una de las manifestaciones repulsivas del orgullo. Es la costumbre de pensar y hablar mucho de uno mismo, el hábito de exagerar los logros o la importancia de uno. Lo conlleva a uno a ver todo en relación a sí mismo en lugar de verlo en relación a Dios y el bienestar del pueblo de Dios. Entonces el egoísmo no es nada bueno. Pablo dice, con una actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Jesús habló de la humildad. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La persona humilde busca la paz, no planta conflicto. Una actitud humilde, la New King James Version la traduce in lowliness of mind, una mente sencilla, no inflada. Las otras traducciones, English Standard Version, New International Version, New American Standard Version, humility, humildad. ¿Qué es humildad? No es andar cabizbajo, yo no valgo para nada, no es eso. Humildad es reconocer que somos limitados, que nosotros no somos el héroe es Jesucristo. Humildad es reconocer nuestra posición a la luz de Dios. Humildad es no tener un concepto elevado más allá del que Dios nos da. Dios nos ha elevado a la posición de hijos de Dios, pero lo que eso eleva es el sacrificio de Jesús en la cruz, porque no lo merecíamos. ¿Puedo oír un amén? Y también eso eleva el poder de Dios, que es capaz de transformar a nosotros en hijos de Dios, porque cuando Él venga seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es, dice la palabra. Eso refleja su poder. Y entonces eso está bien. Pero tenemos que tener cuidado de no compararnos unos con otros. Decir, ese no es nada, yo soy. Mira, nosotros no conocemos los retos de las otras personas. No conocemos las luchas. No conocemos sus corazones. No conocemos los recursos que han tenido. No conocemos los golpes que la vida le ha dado. No podemos juzgar a otras personas. Sí podemos juzgar las acciones. Si alguien se está emborrachando, puedo decir eso está mal. Si alguien está matando o cometiendo fornicación, eso está mal. La Biblia nos dice que eso está mal. Y el que lo está haciendo mal. Pero compararnos con las personas en la iglesia, yo soy mejor que fulano porque yo estoy predicando, porque yo vengo tempranito en la mañana, o yo voy a la reunión de oración a las 5 de la mañana y los otros no. No te compares con nadie.
Simplemente honra al Señor y glorifica el nombre del Señor. Y si te comparas con alguien, compárate con Jesucristo y vas a estar de rodillas. Y vas a decir, Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo. Eso es lo que vas a hacer. Nunca se me olvida cuando me empezaron a invitar a predicar en algún lugar y el Señor bendecía. El Señor me dio un versículo y lo leía siempre que iba a ese lugar. Y es 1 Corintios 4:7. Pablo dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? En cualquier área donde tú ministres, no te jactes. Jáctate en el Señor Jesús. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Si lo has recibido, ¿por qué te jactas como que si no lo has recibido? Estaba leyendo la ilustración de un gran Pietro. Pietro iba por su pueblo caminando y ahí estaba el herrero del pueblo. Había estado trabajando en la herradura esa de un caballo que tenía ahí, y había estado ahí en el yunque y dándole al fuego. Eso estaba pero al rojo vivo, y le daba, y el asunto no le agarraba forma, y lo tiró al suelo. Bravo, esto ya no sirve. Y ahí va, el herrero estaba haciendo eso, pero ahí va pasando Pietro como al rato. Y ya no estaba el rojo vivo cuando Pietro vio la herradura. Y entonces él viene y la agarra. ¡Ay! La tira al suelo. Todo asustado. Y el herrero le dice, está caliente, ¿no? Así a manera de burla. Dice, no está caliente. Lo que pasa es que no necesito tiempo para inspeccionar la herradura. O sea, no aceptó su error. Y estamos llenos de errores, de limitaciones. ¿Quiénes creemos que somos nosotros? Sin la ayuda del Señor no la hacemos. Eso es algo que no todo el mundo quiere reconocer. Sin la ayuda del Señor no la hacemos. O hacemos cualquier locura y podemos impresionar al mundo, pero no a Dios. Pablo dice, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. ¿Qué quiere decir? Considerar al otro más importante que a sí mismo no quiere decir de que creemos de que él tiene más valor que nosotros ante Dios. Dios nos ama igual, pero que entendemos que Dios nos ha llamado a servirles y que es importante servirles a ellos. Vivimos para servir a otros, no para servirnos de otros. ¿Te das cuenta? Vivimos para servir a otros, no para tomar ventaja de otros, no para manipular a otros. Vivimos para servir a otros, no para explotar a otros. Es muy distinto al mundo de los negocios. Si tú puedes explotar a alguien, le explotas. Ve las noticias que han salido de algunas medicinas, que la compañía es la única que tiene esa medicina y salva de la muerte a la gente. Y te venden la medicina a $5,000 la porción, cuando tal vez antes valía $100. Han salido en las noticias esta gente. Si te pueden explotar al máximo, te explotan. Estaba leyendo un artículo, por cierto, en la mañana, de los médicos, que si no estás dentro del network, dentro del grupo de la compañía de seguros que te está recibiendo, te cobran 30 veces más que otro. Tú mira los precios. Estaba viendo las ambulancias aéreas, que te llevan una ambulancia aérea cuando no necesitas la ambulancia aérea. Y entonces el seguro te cubra no solo cierta cantidad, y luego tú terminas con un recibo de $30,000. Y luego resulta que realmente era más peligroso llevarte por un avión que por carro, porque era menos de 200 millas. Estaba leyendo ese reporte. Cómo las compañías toman ventaja de tu condición. Estás en una crisis y no piensas claramente y te dicen, necesitamos llevarte por avión, por helicóptero, y no necesitan llevarte por helicóptero. Porque estás a menos de 200 millas, te conviene que te lleven por carro mejor. Pero las compañías toman ventaja de tu situación y luego terminas con un recibo de $30,000. No tienen sensibilidad.
Hermanos, nosotros no podemos ser así. Si tú tienes tu negocio, no explotes a la gente. Pero en el mundo uno explota a la gente. Y esa es la diferencia entre el cristiano. Dios nos llama a vivir en función de otros. Váyase a Juan, capítulo 13. Jesús mismo, la noche que fue entregado, en la última cena, en el versículo 13, Él le lava los pies a sus discípulos. Y les dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entendemos de que culturalmente en ese tiempo, tú caminabas largas distancias en sandalias, llegabas todo cansado, adolorido en los pies. Era una actitud de hospitalidad recibir a tu huésped y lavarle los pies con agua tibia, refrescarlo. Pues ahora no necesitamos hacer eso, pero hay otras maneras de lavar los pies a los hermanos. Sabes que hay algún hermano que está pasando alguna situación difícil, lo llamas, le llevas un pancito a una hermana, está enferma, le visitas. O sea, ¿cómo podemos lavar los pies? Pensando en la otra persona y viendo cómo le ministras a la otra persona. Entonces el Señor nos dice, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. La persona egoísta generalmente no es contenta, nunca está satisfecha. La persona que piensa en servir a otros es la más contenta. Realmente yo no puedo comparar la alegría de cuando yo me alimento a cuando yo sirvo a otros. Hay un gozo interno cuando sirves a otros. Cuando bendices a otros, hay un gozo interno, es el Espíritu que te ministra. Cuando tú te ministras, te alimentas y gozas y es bonito, pues, una carnita, pues, no voy a decir que no. Una echadita al agua, a la piscina o al mar, todo eso está bonito. Y lo disfrutas, y no tengo que no lo hagas. Pero cuando sirves hay un gozo en el servicio. Y el Señor nos habla a hacer eso. Entonces, Dios nos llama a ser sus siervos. En Gálatas 5, 13 al 14, Pablo dice, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Pero no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La motivación es el amor. Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 20, 25 al 28. Jesús dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. El que quiere entre ustedes ser grande, será vuestro servidor. El que quiere entre ustedes ser el primero, sea vuestro siervo, doulos, vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. ¿Sabes qué? Jesús era el que estaba más alto, estaba a la par del Padre, la posición más alta en forma de Dios, y bajó a la posición más baja, siervo de todos. No nos vino a servir a todos Jesús, a todos. Que algunos rechacen su servicio, ese es un triste problema, una triste realidad, y van a terminar saboreando el fruto de su decisión tonta, decisión necia. Pero Él, estando arriba de todos, bajó al bajo de todos y se hizo siervo de todos, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. 1 Juan 3:16, con eso termino. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás. La unidad honra al Señor, y esa unidad es imposible sin humildad. ¿Por qué vamos lentos en esta sección? Porque la unidad es importante en la iglesia.
Porque es necesario y porque la humildad es importante. Y tenemos que nosotros examinar nuestro corazón. Y si estamos medio altaneros, calmarla un poco. Poner los ojos en el Señor, reconocer quiénes somos y ponernos de rodillas. Si no has recibido a Jesús, te invito a que recibas a Jesús. Una manera de ver si lo has recibido es, ¿ha habido cambio en tu vida? Si no ha habido cambio, tal vez no lo has recibido. ¿Cómo recibes a Jesús? Le pides perdón por tus pecados. Pides que entre a tu corazón, que cambie tu vida, y Él lo va a hacer. Ora conmigo. Y además te da vida eterna. Si tú partes de este mundo, sabes a dónde vas a ir. Y además tienes al Paráclitos, al Consolador, que nos ayuda a caminar rectamente. No solo a caminar, porque el mundo camina torcido, y bien camina torcido sin la necesidad de Dios. Pero necesitamos al Paráclitos para caminar rectamente. Vamos a orar. Padre, si no has recibido al Señor, ora conmigo. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Entra en mi corazón. Creo que tú vas a entrar, Señor, porque tú me has tocado hoy y sé que tú no mientes. Te doy gracias por entrar a mi corazón. Dame tu espíritu para caminar en rectitud. Gracias por derramar tu sangre en el Calvario por mí. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.